Bienvenidos a esta nueva forma de aprendizaje. Mi nombre es Julio Rivera y el día de hoy vamos a ver ejercicios de sucesiones aritméticas. Antes de empezar, revisemos lo que es una progresión aritmética. Veamos esa lista de números que está el 2, 4, 6, 8 y el 10. Del 2 al 4, nosotros tenemos que hay un valor sumándose, que en este caso es el 2. Del 4 al 6 está el mismo valor 2 sumándose. Del 6 al 8 está el mismo valor 2. Y del 8 al 10 está el mismo 2 sumándose. Entonces, en este caso se dice que ese 2 es la diferencia común. A esto se le denota o se le llama progresión aritmética. Revisemos las variables antes de ver las fórmulas que se trabajan en estas progresiones aritméticas. A sub 1 es el valor del primer término. D, la diferencia común. N es la posición n. A sub n, el valor del término enésimo. Y S sub n es la suma de los primeros n términos. Ahora estamos listos para ver las fórmulas. La primera fórmula que vamos a ver es el término general. En esta fórmula se dice que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Veamos la segunda fórmula que se va a usar en las progresiones aritméticas. Ahora es la suma de los primeros n términos. En esta fórmula tenemos que la suma está dada por la siguiente fórmula: n sobre 2 por la suma entre el primer término y el último término. Veamos el primer ejercicio donde vamos a poder revisar la forma en que se usan estas dos fórmulas. Ejercicio número 1. Dada la sucesión aritmética 1, 4, 7, 10, calcular el valor del término que se encuentra en la posición número 20. Primero revisemos los datos que nos da el problema. El primer término es el número 1. La diferencia se la obtiene restando un término con su anterior. En este caso 4 menos 1 es igual a 3. Esta es la diferencia. N vale 20 porque tenemos que encontrar el número que se encuentra en dicha posición. El término A sub 20 no lo sabemos, es la pregunta que nos está realizando el ejercicio. En esta solución vamos a trabajar con la siguiente fórmula, la del término enésimo, ya que nos están pidiendo hallar un valor que está en alguna posición. En este caso la posición es la posición número 20 y estamos reemplazando los valores que obtuvimos en los datos. El valor de n es 20, el valor del primer término es 1 y el valor de la diferencia, la letra D, es 3. Realizando las operaciones tenemos que 20 menos 1 es 19, 19 por 3 es 57 y finalmente le sumamos el valor de 1 dándonos la respuesta de 58. Entonces el número que está en la posición 20 es el número 58. Vayamos a un segundo ejercicio. En este siguiente ejercicio nos dicen que dada la sucesión aritmética 1, 5, 9, 13, 17, nos piden calcular la suma de los primeros 5 términos. Revisemos los datos. El primer término es 1, la diferencia, en este caso se está tomando el 5 menos su número anterior que es el 1. La respuesta 4. N es igual a 5 ya que nos piden la suma de los primeros 5 términos. Y la suma de los términos, S sub 5, no la sabemos. Como es suma, vamos a trabajar en nuestra solución con la fórmula de suma. Reemplazando los valores tenemos S sub 5 es igual a 5 sobre 2 por el valor que está en el primer término más el que está en el quinto. 5 sobre 2 por 1 más 17, sumando nos queda 18 y 5 dividido para 2 por 18 que nos da la respuesta 45. Quiere decir que la suma de los 5 primeros términos es 45. Veamos un último ejercicio. Ejercicio número 3. Dada la sucesión aritmética 3, 6, 9, 12, 15, calcular la suma de los 15 primeros términos. Veamos los datos. El primer término es 3, la diferencia 6 menos 3, en este caso el 6 menos su número anterior que es el 3. El valor de n es igual a 15 ya que queremos sumar los 15 primeros términos, porque esto nos piden. S sub 15 no lo sabemos. Para hallar esta suma, necesitamos usar la fórmula de la suma, en la cual está interviniendo el A sub 15, que el A sub 15 en este caso no lo sabemos.
Entonces primero busquemos ese término en la posición 15. Para eso vamos a usar la fórmula del término enésimo, reemplazando n con 15, el valor del primer término con 3 y la diferencia 3. Realizando las operaciones, tenemos que el resultado de a sub 15 es 45. Entonces, ya con este resultado podemos trabajar en la fórmula que necesitamos para hallar la suma. Dicha suma se la busca con la fórmula de la suma. Reemplazando los valores n igual a 15, a sub 1 con 3 y a sub n con 45, el cual fue recién encontrado, podemos realizar las operaciones y llegar a que la suma de los 15 primeros términos es igual a 360. Con esto la respuesta se puede decir que la suma de los primeros 15 términos es 360. Es todo por el día de hoy. Espero que hayamos entendido la forma de usar las fórmulas de la progresión aritmética y que podamos tenerlas en cuenta al momento de realizar problemas de progresiones. Hasta la próxima.